¿Qué tal, jóvenes? Tengan un muy buen día. Espero que en estos momentos que seguimos en esta cuarentena, cada uno de ustedes esté llevando a cabo los protocolos de emergencia que se están dictando por el Ministerio de Salud. De antemano decirles que primeramente Dios vamos a salir pronto de esta prueba en la cual estamos pasando y todo volverá a ser como lo fue antes, siempre con medidas de distanciamiento social, pero tengamos fe en Dios que pronto nos volveremos a ver. Muy bien, para dar seguimiento a las clases que estamos llevando a cabo, en esta ocasión déjame decirte que primeramente agradecerte por tu trabajo que tú hasta el momento has brindado. Gracias porque se nota que muchos estudiantes están trabajando desde casa y de eso se trata, que las cosas no se hagan por compromiso, sino que las cosas se hagan por aprender. Ese es el objetivo principal, que nosotros aprendamos los contenidos que los maestros les estamos compartiendo. Ahora bien, en esta ocasión déjeme decirle que iniciaremos la unidad número 3. La unidad número 3 es una unidad muy corta a comparación de la unidad 1 y de la unidad 2, que fueron bastante extensas estas unidades. Pues la unidad 3 es una unidad muy bonita porque vamos a hablar sobre la diversidad cultural, sobre las etnias, sobre la raza, sobre la literatura, sobre la música latinoamericana. Entonces, más que todo se enfoca en la identidad cultural de los países de América Latina. Entonces, enfocado a esto va lo que es esta guía de autoaprendizaje, la cual les comparto en esta ocasión. Entonces, a razón por la cual este primer contenido tiene que ver con la diversidad sociocultural y la identidad en América, ¿verdad? Entonces, ese es en sí el contenido del cual vamos a hablar. Pero, para empezar ese contenido, yo le he denominado diferencia entre raza y etnia. Ese es exactamente el contenido que nosotros vamos a desarrollar, el cual corresponde al indicador 3.1. Entonces, primeramente hablemos un poco sobre el término raza. ¿Qué vamos a entender por raza? Raza exactamente es un concepto que se ha construido para clasificar los grupos humanitarios. Es decir, en diversas investigaciones donde los investigadores, valga la redundancia, estos han tratado de indagar y dar explicaciones sobre el origen de la humanidad, entonces muchas veces equivocamente se ha utilizado mal el término raza, pero en sí el concepto de raza debe de apuntar a elementos superficiales, a elementos que sin embargo han tenido influencias a lo largo de la historia y muchas veces este mismo término raza ha generado conflictos sociales, pero más sin embargo muchas personas y en muchas sociedades se ha mal utilizado el término raza. Es por eso que muchas veces raza se ha utilizado en investigaciones para describir las características externas del ser humano, como por ejemplo color de piel, color de ojos, forma de cabeza, etc. Entonces, más sin embargo, eh, a lo largo de los mismos avances y a los cambios de las sociedades, se ha venido por etapas, ¿verdad? Aportando investigaciones, hallazgos, etipológicamente también, y de esa forma podemos diferenciar entonces que raza no es lo mismo a decir etnia, ¿verdad? Porque las etnias en sí son grupos específicos con características que son claramente diferenciadas con otros grupos. Entonces, no podemos decir que raza es lo mismo que etnia, no. Son vocablos muy diferentes. Y es por esa razón que este día yo te quiero compartir a ti un
un texto, el cual dice, según del genetista Theodosius Dornhardt, todos los seres humanos pertenecen a una sola especie y no existen divisiones entre sus variedades semejantes a las que existen entre las especies animales. Los seres humanos de toda clase pueden tener descendencia sin que importe el origen geográfico, su color u otras diferencias biológicas. Por lo tanto, todos tienen las mismas características generales. Entonces, según este artículo de este genetista, ¿por qué hay diferencias externas entonces entre los seres humanos? Entonces, preguntémonos, ¿por qué hay diferencias? Porque antes, en la época de la colonia, si ustedes se recordarán, los españoles trajeron a América muchos esclavos traídos del África. Y es aquí en América donde se les empezó a decir a esos esclavos negros. Entonces, es decir, el hecho de decirle a una persona negro ya tiene que ver que yo estoy mal utilizando el vocablo raza. ¿Por qué razón? Porque negro en América simbolizaba, ¿verdad?, discriminación, es decir, se decía con una forma de dolo, ¿verdad? No se hacía con una forma prudente. Entonces, hoy en día, como muy bien lo dije, las sociedades han cambiado. Hoy en día, ya decirle a una persona, tú sos de color negro, ya no es, eh, ya no es catalogado bien visto por la sociedad. Ahora se dice personas de color. Entonces, usted pregúntese a usted mismo, ¿será éticamente ideal, idóneo decirle persona de color? ¿O realmente usted considera que debemos de decirle persona según su nacionalidad de origen, es de descendencia africana, específicamente del país de Sudáfrica, por ejemplo, o de Mongolia? Es decir, muchas veces nosotros como sociedades hemos dado un mal uso a ese término y lamentablemente han sucedido conflictos sociales. Les quiero mencionar un ejemplo, por ejemplo, un conflicto social que se dio por esto mismo. Este fue un genocidio que sucedió allá en África en los años son uno de los nuevos conflictos sociales después de la Guerra Fría. Exactamente el año específico 1971, perdón, sí, ya me acordé, fue después de la Guerra Fría en el año 2000, ¿verdad? Entonces fueron uno de los conflictos que han habido y lamentablemente en Estados Unidos y otros países de América se ha mal utilizado este vocablo. Entonces es por eso que el contenido y el indicador de logro 3.1 nos pide que diferenciemos los términos de raza y etnia y también establezcamos en América cuáles son los tipos de etnias que existen, razón por la cual en la actividad de autoaprendizaje de este día yo a ti te pido que investigues 5 países donde tenemos diferentes grupos étnicos, es decir, diferentes razas que se pueden establecer en América, específicamente en Centroamérica y Suramérica. ¿Por qué Centroamérica y Suramérica? Porque exactamente es aquí donde predominaron diferentes etnias que fueron descendientes de los aztecas, de los mayas, de los chibchas y de los incas. Por esa razón, la actividad va enfocada que solo Centroamérica y Suramérica, porque es aquí donde existen más grupos étnicos exactamente. Entonces, la actividad va enfocado, una de las preguntas que yo te colocaba en la actividad
es eso, que establezca cuáles son las principales razas que predominan todavía hoy en día, porque acaba de recalcar por la misma globalización, hay muchos grupos étnicos que poco a poco han ido desapareciendo. Es decir, que ya no, que hay muchos que luchan todavía por subsistir. Y un ejemplo de eso es Guatemala. Guatemala, a pesar de la globalización, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de la misma también de los cambios políticos, hay muchos grupos étnicos que todavía eh, luchan por sobrevivir, es decir, que luchan por ser reconocidos como tal, como grupos étnicos. Entonces, es muy importante entonces destacar, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre raza y etnia. No es lo mismo. Por tal razón, en la guía también yo les comparto un artículo muy interesante, ¿verdad?, para poder aclarar aún más todavía este tema. Bien, jóvenes, esperaría, ¿verdad?, que así como hemos venido trabajando, resolvamos muy bien esa guía. Cualquier duda, preguntas que ustedes tengan, con gusto yo se las resuelvo siempre en los canales de comunicación que tenemos. Y recuerden, quédate en casa y haz caso a las normas del Ministerio de Salud. Que Dios te bendiga y ánimos. Adelante.